Entonces estamos todavía en la primera característica, que es que la cultura se aprende, que es la que vamos a ver seguramente con más profundidad de todas. La cultura es aprendida, ¿ya? Y nosotros adquirimos la cultura en distintos momentos de la vida, pero básicamente nosotros empezamos a ser socializados desde el momento que llegamos al mundo, desde que nacemos. ¿Mm? Aun cuando nuestro cerebro no está maduro, nosotros ya entramos en el proceso de socialización. ¿Mm? Pues bien, la teoría clásica nos dice que en las sociedades contemporáneas, las sociedades modernas o complejas como las nuestras, ¿mm? Este proceso de aprendizaje social, como es muy largo, ¿m? Más largo que el de las sociedades tradicionales, eh, se puede desarrollar en dos etapas, o en varias etapas incluso. ¿M? Pero hay dos grandes momentos en la vida de la socialización de un individuo, de una sociedad como la nuestra, que están más o menos marcados, y que se denominan la socialización primaria y la socialización secundaria. Anoten eso, solo de nota. Después yo les voy a dejar videos y información extra para que puedan profundizar esta materia, porque esto que les voy a explicar ahora no está contenido en el libro de Kotak. El Kotak habla de la enculturación, ¿ya? Y da varios ejemplos, pero el proceso de socialización primaria y secundaria no está allí. Bien, ¿qué es la socialización primaria? La socialización primaria, tal como dice su nombre, es la primera etapa de aprendizaje social por la cual atraviesa todo individuo en toda cultura humana. ¿Mm? Es la primera etapa, ¿ya? En esta primera etapa, que ocurre desde que tú naces hasta más o menos cerca de los 10 años, eh, dentro de eso también hay como otras subetapas, los primeros 3 años de vida, ¿cierto? Después viene hasta los primeros 5 años, ¿cierto? Pero tú más o menos, esta primera etapa se suele dar en las sociedades como la nuestra hasta más o menos los 10 años. ¿Qué ocurre en esta primera etapa? En esta primera etapa, todas las personas vamos adquiriendo las capacidades, las habilidades, las destrezas sociales elementales para integrarnos a la sociedad. ¿Mm? Entonces aquí uno tiene que empezar a pensar, ¿cuáles son esas habilidades elementales que todo individuo debe aprender durante estos primeros años? A ver, vayan pensando, vayan apuntando, pueden ir apuntando también en el chat. Por ejemplo, el lenguaje, la adquisición, aprender a comunicarse. Efectivamente, en tus primeros años tienes que adquirir el sistema de códigos culturales de tu sociedad, es decir, aprender a hablar en este idioma. ¿Mm? Muy bien, la adquisición del lenguaje se da en esta etapa, al menos en esta etapa, como se dice, en la etapa elemental. ¿Mm? Aquí tú no le exiges a los niños que hablen como una persona educada profesional, ¿no? Aquí tú le pides que sea competente comunicativamente, es decir, que pueda comunicar y expresar situaciones, emociones, ¿cierto? Decir cómo está, transmitir sensaciones y además entender y comprender instrucciones. Eso es lo que se pide en los primeros años de competencia comunicativa. ¿Mm? ¿Vale? Después nosotros le agregaremos una etapa de perfeccionamiento que es no solamente aprender a hablar, sino que la lectoescritura, es decir, la lectura correcta, la escritura correcta, esas son competencias que vamos agregando en otra etapa, que es la etapa secundaria de socialización. ¿Mm? Perdón. En esta primera etapa de la socialización primaria, sin duda que hay un actor, un agente social, un agente cultural que es fundamental en todas las culturas humanas, y es la familia. La familia también se denomina o le denominamos grupo de referencia primario, porque es el primer grupo con el cual los individuos tenemos contacto. Y cuando hablamos de familia, hablamos de familias en plural, es decir, todos aquellos que te recibieron y que estuvieron cerca tuyo, transmitiéndote todos estos elementos en estos primeros años, ¿ya?, de tu infancia. Y aquí entonces hablamos de familias, la familia, digamos, contemporánea o el modelo clásico, que se denomina familia nuclear, biparental, heterosexual con hijos. Pero tenemos también familias extendidas, ¿cierto? Esas que incorporan a la abuela, a la madrina, al tío, o a la hermana que también tiene guagua, ¿cierto? Los familiones, ¿cierto? Hay distintos modelos de familia, pero todos ellos, ¿cierto?, son agentes de enculturación o de socialización. Todos ellos cumplen el mismo rol.
socializar a estos niños, a estos individuos que llegan al mundo y que tienen que ingresar e insertarse en la sociedad. ¿Mm? No pueden quedar fuera. Por eso, por ejemplo, hoy en día, es más, hoy día nosotros tenemos como mandato social que exigimos que las familias cumplan este rol, cumpliendo además ciertos estándares. Miren a lo que hemos llegado. Todas las sociedades fijan estándares para lo que es la socialización. ¿Mm? ¿Qué cosas deben recibir los niños en esta etapa? ¿Qué tipo de valores? ¿Qué tipo de aprendizajes? ¿Mm? ¿Qué tipo de modelos de comportamiento? ¿Mm? Por eso es importante también aquí pensar cómo te educaron a ti en tu familia. Uno piensa que en tu familia te educaron de una manera muy particular, y no es así. Las familias contemporáneas en estas grandes macro sociedades, ¿cierto? Utilizan los modelos vigentes para socializarte. Independiente que ese modelo lo ocupe tu mamá o tu papá, o si creciste solo con tu mamá, o si lo hizo tu abuela, o si lo hizo tu tía o tu hermana mayor, ¿ya? Pero cada uno de ellos, como agente socializador, toma el rol, ¿m? Y lo implementa. No tiene que ver con que tenga un lazo de sangre contigo. ¿Por qué? Esto es interesante porque aquí no solamente actúan en esta primera etapa la familia, pues, sino que la familia, no solamente tu familia cercana, sino que todos los que rodean a ellos, es decir, tu parentela. ¿M? Porque tus primos también actúan como agentes socializadores tuyos, tus primos de tu misma edad, ¿cierto? Que vienen de otra casa, ¿cierto? Tus tíos, ¿ah? Tus abuelos, tus abuelas. ¿M? Es decir, eso es una red bastante grande, ¿ya? Em, por lo tanto, aquí hay una cosa interesante, ¿sí? Las familias siguen siendo, en las sociedades contemporáneas, uno de los principales agentes de socialización en esta etapa. No el único, pero sí siguen siendo uno de los más importantes. Es el modelo predominante, ¿ya? Estamos en otra etapa, que es la etapa de socialización secundaria. ¿Y qué ocurre acá? ¿Mm? Y en esta etapa, la teoría clásica nos dice que es una etapa que se comienza a dar fuera del grupo primario. Es decir, aquí nosotros empezamos a conectarnos con otras esferas culturales fuera de la esfera cultural familiar, de esta red de socialización primaria, ¿ya? Aquí salimos al mundo, empezamos a conectarnos con otras esferas. ¿Mm? En esta etapa, que como les decía, no hay una edad definitiva, sino que tiene que ver básicamente con el tipo de contexto a los que te expones, ¿ya? Pero más o menos es una etapa en la cual el individuo va entrando en contacto de manera constante y sistemática con otros grupos. ¿Mm? Ampliamos digamos, el horizonte de nuestras esferas sociales. ¿Mm? Esta etapa tiene también un propósito. Esta etapa nos provee de competencias, conocimientos y habilidades sociales, pero a diferencia de la primera etapa, estas son específicas o más complejas. ¿Mm? Por ejemplo, las competencias comunicativas. ¿Mm? En esta etapa ya no solamente basta que tú sepas hablar, ¿ya? O escribir, sino que te comuniques de manera adecuada. ¿Mm? Y además, ya, te comuniques, seas competente comunicativamente tanto escribiendo como hablando. A eso me refiero, ¿ya? Por eso, por ejemplo, cuando alguien te dice después en un momento, la misma presión social te dice, ¿sabe qué? Hable como adulto. Usted habla como niño, ¿ya? Te dice. Usa palabras de niño. Mejore vocabulario, porque usted es una persona grande, te dice. Cuando te dicen eso, lo que te están diciendo es, ¿cierto? Socialícese mejor, ¿ah? Eh, Adquiera competencias específicas, ¿ya? En esta etapa, esto es el tercer punto acá, participan otros agentes socializadores. Ya aquí la familia está fuera de esta órbita. Aquí aparecen, entre otros, agentes socializadores institucionalizados. Anoten esa palabra. ¿Qué significa eso? Son agentes, son instancias, son instituciones, ¿cierto? Creadas por nosotros mismos, por nuestra propia sociedad, para cumplir el rol de proveer a nuestros individuos de estas competencias y habilidades, que las perfeccionen. Y entonces aquí aparecen en las sociedades modernas el sistema educativo, con sus propias reglas, ¿cierto? Y normas de aprendizaje, el sistema de trabajo. ¿Mm? Porque tú tienes que aprender a trabajar. ¿Mm? Todo oficio o profesión tiene ciertas características. Tú quieres ser psicólogo, tienes que cumplir características, mandatos sociales, tienes que pasar por una universidad y tener un título, tienes que acreditar. ¿Eh? Es decir, tienes que socializarte para ejercer el trabajo, ¿ya?
Los sistemas religiosos también son sistemas institucionalizados que nos proveen de socialización secundaria, porque nos proveen también de valores, de moral. Se supone que la familia es tu primera agente, digamos, que te provee de valores, ¿ya? Pero los sistemas religiosos te proveen de valores o te los explican de mayor complejidad. ¿Mm? Entonces es interesante acá, porque aquí sí, digamos, estos son grupos además a través de los cuales los individuos se van vinculando. ¿Mm? Los individuos en esta etapa estamos ya, tenemos que entrar en conocimiento de las normas y leyes que regulan nuestra sociedad, es decir, lo permitido y lo prohibido, las sanciones, ¿ya? Las normas sociales y las normas jurídicas. ¿Mm? Las normas sociales son aquellas que no están escritas en ninguna parte, pero que supone que son normas básicas de buen comportamiento o de comportamiento adecuado en nuestra sociedad. Piensen varias, ¿sí? Muchas, ¿ya? Que no están reguladas, ¿ya? Como por ejemplo, no sé, ir por la calle y no sé, eructar. No sé, ¿sí? No hay una ley que te diga, oiga, usted parte, parte por eructar. No, pero es una norma social. Pero también hay normas que son jurídicas, es decir, que tienen sanciones, ¿ya? Como por ejemplo, o que todos no lo crean, por ejemplo, no sé, hacer pipí en la vía pública. Por ejemplo, caminar pilucho en la calle. Tiene sanción, te pueden llevar a la casa, multa. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta etapa, el individuo se expone a diferentes esferas culturales y va aprendiendo, ¿cierto? Lo que debe y no debe hacer, lo adecuado, lo inadecuado, lo correcto, lo incorrecto en la sociedad, en el contexto cultural, ese pequeño mundo en el que, ¿ya? En esa esfera cultural. ¿Sí? Y también tenemos, y era que no, hoy en día en las sociedades contemporáneas, los medios de comunicación y de comunicación de masas. ¿Sí? Son también agentes de socialización secundaria, porque te ponen en contacto con otras influencias culturales, ¿cierto? Con modas, con otros modelos valóricos. ¿Ah? Y aquí tenemos desde la televisión y hoy en día en las redes sociales, todo el mundo de los influencers, todo el mundo de lo que es los más medios, los medios masivos, porque también socializan. ¿Mm? Después hablaremos, digamos, un poco de cuál es el efecto y el impacto que tiene exponer a los niños que están en esta primera etapa, ¿ya? A medios, ¿cierto? Y a agentes de socialización que son más complejos. ¿Mm? Y que, por lo tanto, un niño puede quedar expuesto a situaciones o contenidos que no están adecuados ni acordes a su etapa. ¿Mm? También aparecen en esta etapa agentes de socialización no institucionales, es decir, que no están regulados. ¿Mm? Porque todos estos tienen regulaciones, todos estos. El sistema educativo está regulado, ¿Mm? Tiene un currículum. Por eso, por ejemplo, en el sistema educativo, en la sociedad actual, en la nuestra, todo individuo tiene que pasar una determinada cantidad de años, por eso tienes que licenciarte, ¿ya? Y tienes que saber leer y escribir, tienes que saber algo de historia, algo de comprensión de la naturaleza, algo de esto, algo de esto otro, es como un menú de cosas, ¿ya? Ese currículum, ¿cierto?, está establecido porque son los mandatos culturales dicen que todo individuo en esta sociedad debe ser competente en esas cosas, en lo básico, en lo elemental. ¿Sí? Eso está regulado, el trabajo también. ¿Ya? Todos estos elementos tienen regulaciones, pero también hay otros espacios donde nosotros somos socializados y aprendemos pautas culturales de comportamiento y de normas que no están regulados, que no son institucionales, y que son nuestros grupos de pares o de influencias. ¿Sí? Sino nuestros grupos de amigos, ¿sí? Nuestras redes de colaboración, de camaradería, ¿ya? Todas estas agrupaciones o contactos o redes que uno tiene, ¿ya? Y que te nutren, te socializan. ¿Mm? Aquí entran, por ejemplo, cuando tú eres joven. Por eso es una etapa interesante, porque los adolescentes están justamente transitando desde la esfera de la socialización primaria a la secundaria. Y cuando entran en estas nuevas esferas y están en contacto con estos grupos de pares, con los amigos, ¿cierto? Estos grupos les proveen, ¿cierto?, de valores y de normas y de modelos de comportamiento que obviamente son distintos a los que le provee generalmente el núcleo más cercano. Y ahí se produce el contraste. Y de ese contraste se producen las crisis y los conflictos. El ajuste, ¿cierto?, que hay entre la esfera primaria y la secundaria, ¿m? Sobre todo cuando los individuos pasan, y los jóvenes, esto es además una transición una transición, digamos, social, digamos, de la infancia a la juventud, a la autonomía, porque aquí además el individuo va adquiriendo independencia y autonomía. ¿M? Esto ustedes lo van a ir profundizando más, ¿cierto?, con más detalle cuando ya vean psicología social, ¿cierto?, y todo lo que es la parte de la psicología del desarrollo. ¿M?
Aquí tengo un esquema que yo les voy a compartir también, que explica de manera también ahí resumida, esquemática, lo que yo les estaba comentando, ¿cierto? Este esquema de la socialización, ¿m? Dividida en estas dos dimensiones. Este es el modelo clásico, ¿ya? El modelo que se utiliza habitualmente desde las disciplinas clásicas o constructivistas para hablar un poco de esta etapa y que además es el fundamento del modelo educativo. Pues el modelo educativo que utilizamos nosotros parte de esto, lo utiliza. De hecho, esto se enseña en la formación de los pedagogos, las parvularias, etc. Se habla mucho de esto. La psicología, obviamente la psicología educacional también interviene en esto. También hay otra dimensión de la socialización primaria y secundaria, pero que es la perspectiva constructivista, particularmente de Berger y Luhmann, que también tiene una influencia súper importante, pero no la vamos a explicar en este momento, sino que en unos capítulos más adelante. Aquí hay un material extra para que ustedes profundicen sobre la socialización primaria y socialización secundaria. Son videos breves, de videos tutoriales de YouTube, en general ahí revisados, escogidos, eh, que les sirven a ustedes para mirar un poco más en detalle el tema o de manera más didáctica, ¿ya? Lo que yo les estaba comentando. Ya para la próxima clase vamos a ver ya de un tirón las otras características. La cultura es simbólica, la cultura es un atributo compartido, ¿cierto? Que, digamos, se transmite, ya que se vincula con la naturaleza, es adaptativa e inadaptativa, ¿sí? Así que por ahora vamos a dejar hasta acá esta segunda parte de la presentación y ya tienen ustedes las indicaciones para ir haciendo algunos trabajos y algunas actividades en sus casas.